¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, los retos de Brasil con otro notable invitado, Breno Altman, periodista directamente desde nuestros estudios aquí en Caracas. Breno Altman, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias, un honor estar acá con usted para hablar de temas tan importantes. Un honor es nuestro. Breno, estamos hablando de que la integración latinoamericana, tu presidente Lula, gran impulsor de ella, y sin embargo tenemos el club de los negacionistas, que estamos hablando de un Milei que se va a Brasil, lo recibe Bolsonaro para participar de una reunión de la ultraderecha internacional, la CEPRE, y mientras renuncia entonces Milei a participar en la cumbre del Mercosur en Paraguay. Tu lectura, ¿dónde está la integración latinoamericana y el papel de Brasil en la integración? En ese momento hay una crisis de la integración, exactamente por el conflicto entre dos proyectos. El proyecto integracionista, que es el proyecto del presidente Lula, del presidente Maduro, del presidente Lucho Arce, de las fuerzas progresistas de Latinoamérica, y el proyecto de división de Latinoamérica y de poner Latinoamérica superditada permanentemente a los intereses de los centros imperialistas, especialmente de Estados Unidos. Hay una división muy clara, porque la victoria de Milei en Argentina ha establecido esa división, más que la situación de Uruguay o la situación de Perú. Ha sido la victoria de Milei que pone ese problema, ¿no? Vivíamos en un proceso anterior a la victoria de Milei, por lo cual todas las grandes economías de Latinoamérica estaban bajo gobiernos progresistas, ¿no? Las 6 principales economías de Latinoamérica bajo gobiernos progresistas, incluyendo Argentina, Brasil, estoy hablando también de México con AMLO, de Bolivia, o sea, las principales economías estaban bajo gobiernos progresistas. Con la victoria de la derecha en Argentina hay una división en la integración, porque Milei es contra la integración. Las fuerzas de extrema derecha son contrarias a la integración latinoamericana. Y yo creo que el presidente Lula, con el peso político, económico que tiene Brasil y su liderazgo personal, también su prestigio personal, tratan de buscar un camino para recuperar la integración, porque Argentina tiene fuerza suficiente, por ejemplo, para paralizar el Mercosur y para paralizar otros pasos fundamentales en la reconstrucción de las estructuras de la integración, como es el caso de UNASUR y el fortalecimiento de la CELAC. Yo creo que esa es una batalla fundamental. Latinoamérica no tiene futuro sin integración. Latinoamérica sin integración está condenada a ser seguidamente una especie de gran latifundio que provee productos agrarios y minerales para las grandes economías capitalistas del mundo, ¿no? Sin integración, Latinoamérica no logra reindustrializarse, no logra tener soberanía, no logra enfrentar los problemas de la desigualdad de renta y riqueza. Eso creo que es la gran batalla internacional de todos nuestros países. Tuve oportunidad de estar en la cumbre de CELAC y Mercosur en Bruselas. Entonces vas a la ciudad, el centro de la ciudad, y ves enormes edificios que impresionan, que es la sede entonces de la Unión Europea. 27 países que tienen una moneda común, que tiene una estructura, es decir, tiene un parlamento, tiene distintos órganos dentro de la misma organización. Países que han estado en guerra entre ellos, países que han tenido monedas distintas, países que hablan idiomas distintos. Entonces, tú volvés a nuestra América Latina con una riqueza realmente impresionante a todo nivel. Estamos hablando de países prácticamente sin problemas religiosos, la gran mayoría tiene la misma religión. Estamos hablando de países sin guerra, una zona de paz. Y no nos ponemos de acuerdo y seguimos siendo todo lo que tú decís. Es decir, para ponerlo de una manera muy llana, ¿es que somos muy brutos o es que hay algo subyacente que no quiere que nos pongamos de acuerdo? No, no creo que seamos brutos. Incluso yo creo que somos más civilizados que los europeos y que los anglosajónicos. El tema es que Estados Unidos y la Unión Europea no desean la integración latinoamericana e intervienen para impedir la integración latinoamericana. Y lo hacen operando las fuerzas políticas
las élites en nuestros países a quien no les interesa la integración. Porque la integración representa en muchos casos soberanía, fin de privilegios y la superación de esa histórica superditación de Latinoamérica hacia Europa en el pasado y después hacia Estados Unidos. Esas son fuerzas muy poderosas que tratan de impedir la integración, porque impedir la integración para esas fuerzas es impedir soberanía. ¿Qué desean Estados Unidos y Unión Europea de Latinoamérica? Nuestras riquezas minerales, fundamentalmente, nuestra agricultura. Y para que tengan eso bajo su control, no pueden dejar que la soberanía sea el concepto fundamental en Latinoamérica. También desean nuestros mercados. Latinoamérica es un mercado de 500 millones de personas. Es una economía importante en términos mundiales. Y hay una lucha feroz para mantener Latinoamericana bajo control. Y para mantener Latinoamérica bajo control hay el viejo dicho, hay que dividirlos para dominarlos. Y esa es la operación permanente de Estados Unidos y de la Unión Europea con sectores fundamentales de las élites locales que no desean la integración exactamente porque sus ganancias vienen de la división, de la capacidad de se apropiar de las riquezas de los países, de poner abajo la soberanía de los pueblos para poder establecer negocios directamente con los centros imperialistas. Y ese es el gran histórico problema de Latinoamérica, o sea, el tema de construcción de la su independencia real, no de la independencia política solamente, pero de una independencia económica delante antiguamente del colonialismo y ahora del neocolonialismo o del imperialismo, como desee. Para muchos analistas, pasó la región de América Latina en años anteriores, en décadas anteriores, de los golpes de estados militares. Ahora esa guerra ha cambiado de estrategia y se utiliza entonces la estrategia de la guerra judicial, la guerra jurídica. Se habla de la palabra lawfare, law, ley, fair, guerra. Y entonces el objetivo es, como hicieron desaparecer durante la Operación Cóndor, Brasil, el Cono Sur, incluso Centroamérica durante la Guerra Fría, acá a través del lawfare se ha hecho intentos de hacer desaparecer a los líderes progresistas que justamente han sacado de la pobreza, han impulsado la integración en la región, y acá estamos hablando de personajes que han sido víctimas. Tu presidente, Luis Ignacio Lula da Silva, 580 días preso para poner en el interín a Bolsonaro en la presidencia. Dilma Rousseff, golpe parlamentario express para sacarla del poder. Cristina Kirchner, la sacan a través de juicios de circulación. Estamos hablando de Fernando Lugo en Paraguay, golpe express parlamentario. Estamos hablando de Evo. Ahí es un golpe militar que tiene que tomarse un avión que lo manda a México, escaparse en el Chapare para que no lo maten. Estamos hablando también de Manuel Zelaya, lo sacan a las 5 de la mañana en pijamas, lo meten en un avión y termina en Costa Rica. La idea fue hacerlos desaparecer y, sin embargo, siguen siendo grandes protagonistas de la vida de nuestra región. O sea que los intentos de desarticular esto les está dando trabajo. Claro, ellos no han logrado una victoria estratégica sobre las fuerzas progresistas. Después de 2009-2010 hubo una ofensiva conservadora en nuestro continente a través del lawfare y de la fusión del lawfare con una estrategia mediática muy fuerte, tratando de poner abajo esos gobiernos. En un primer momento, en algunos años, en los primeros años después de 2009-2010, han logrado bastante avances esa ofensiva conservadora. Han tumbado gobiernos, han tumbado el gobierno Dilma, el gobierno Lugo, el gobierno Zelaya, han vencido elecciones en Argentina, pero las fuerzas populares en Latinoamérica
han se recuperado en esos últimos años, desde las elecciones de AMLO en México y después cuando gana Alberto Fernández en Argentina, cuando vuelve Lula finalmente en 2022, cuando Arce, electo, derrota el golpe de Estado contra Evo el año anterior. O sea, hubo una recuperación de las fuerzas populares, además de la resistencia de Cuba, de Venezuela y Nicaragua. O sea, es eso que ocurre en Latinoamérica, esa confrontación entre dos proyectos. Aún no hubo una victoria estratégica, ni de un lado ni del otro lado. Entonces vivimos una situación pendular en la cual la ofensiva de izquierda tiene sus límites, la ofensiva conservadora es la respuesta natural al avance de la izquierda, pero la ofensiva conservadora no logra tener base popular, porque lo que tiene a prometer, lo que tiene a ofrecer Latinoamérica es más neoliberalismo, es más miseria, más pobreza, más privatización, más dependencia en relación a los centros imperialistas. Entonces no logra estabilizarse porque no tiene apoyo popular. Y las fuerzas de izquierda, por su vez, también tienen sus problemas. No logran hacer una transformación de fondo porque hacen cambios dentro del sistema, en los límites del sistema. Se puede colocar como excepciones la situación de Cuba y mismo la de Venezuela, pero en general las fuerzas de izquierda hacen cambios dentro del sistema, pero el sistema impide el avance de esos cambios. En el momento de transformación del sistema, de ruptura del sistema, las fuerzas de izquierda no tienen condiciones políticas y a veces no tienen la voluntad de hacer esa ruptura con el sistema. Esa es la historia reciente en Latinoamérica, el confronto de esos dos proyectos, y las fuerzas conservadoras tratan de tumbar las experiencias progresivas a través de estrategias extrainstitucionales, como es el caso del lawfare. Breno, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Breno Allman directamente desde nuestros estudios en Caracas. Hablamos de la integración latinoamericana, estamos hablando de Brasil y cuando regresemos seguiremos hablando también de los desafíos de América Latina. Ya regresamos. Continuamos hablando con Breno Allman directamente desde nuestros estudios en Caracas. Breno, periodista, y estamos hablando de nuestra región latinoamericana. Breno, estábamos hablando del tema de los grandes desafíos, digamos, del progresismo y lo que tiene que ver el neoliberalismo. Tú conoces, estoy seguro, al politólogo Juan Carlos Monedero. Claro. Dos frases que me parecen que son muy relevantes. Dice Juan Carlos: en América Latina, los pobres votan cada 4, 5 o 6 años. Los ricos votan todos los días porque levantan el teléfono y hacen que las cosas pasen. Primera parte de su afirmación. La otra parte es que dice, en realidad, los líderes progresistas llegan al gobierno, pero nunca llegan al poder. Y era lo que tú decías en el segmento anterior. Porque, dice Juan Carlos, en realidad lo que es la oligarquía deja en las sociedades, en los organismos claves del gobierno, sus peones, sus fichas, y logran controlar la vida del país. Entre sus fichas, el poder judicial, que dice Cristina Kirchner, el partido judicial. Es decir, eso sería, en tu opinión, digamos, uno de los desafíos o el desafío más grande que enfrenta el progresismo. Yo no tengo duda. Históricamente, la izquierda se ha organizado alrededor de un concepto. Eso es la historia del siglo XX, el concepto de revolución. ¿Lo que es revolución? Que el Estado deje de estar bajo el control de las clases propietarias y pase el control de las clases trabajadoras. A eso se dice tomar el poder, o sea, que el pueblo tenga el control no solamente del gobierno, pero el control de todo el Estado, del poder judiciario, del Parlamento, de las Fuerzas Armadas, de los aparatos ideológicos del Estado. Eso es tomar el poder.
Una revolución es cuando las clases propietarias, en términos políticos, una revolución es cuando las clases propietarias pierden el poder político y quien lo gana son las clases trabajadoras. Eso no ha ocurrido en Latinoamérica con la excepción de Cuba y con la excepción de Venezuela. En los demás países nosotros vivimos una situación en la cual no hubo revolución, no hubo cambio de poder, hubo cambio de gobierno, como bien registra mi carísimo amigo Monedero. Y ese es el reto de la izquierda, o sea, una estrategia que esté limitada al sistema existente, que esté limitada a la democracia liberal, es una estrategia que no tiene fuego de mediano y largo plazo. Puede tener fuego, puede tener oxígeno para el corto plazo, pero a medio y largo plazo no tienen condiciones de victoria. Ese es el gran tema. Y el tema es cómo tener fuerza para volver al tema de la revolución. Fuerza y voluntad, porque hay muchos sectores de izquierda que no tienen más la voluntad, que se han convencido de la vieja tesis de Francis Fukuyama de que con el fin de la Unión Soviética llegamos a la última estación de la historia, al fin de la historia. La democracia liberal, la economía de mercado sería el último capítulo de la historia humana. Por tanto, la izquierda tendría solamente una posibilidad: luchar por cambios dentro del sistema. Esa lógica es una lógica que hace con que la izquierda no tenga perspectivas históricas, no tenga perspectiva a largo plazo. Tiene solamente políticas de corto plazo: ganar el gobierno, mejorar la vida del pueblo, pero como no controla el Estado, rápidamente es víctima de la contraofensiva conservadora, sale del gobierno, pierde, las conquistas son anuladas y todo tiene que empezar otra vez como en la vieja historia de Sísifo, ¿no? Que tenía que subir a la montaña con las piedras y bajaba cuando llegaba el topo y tenía que subir por toda la eternidad. Había que cumplir esa maldición. Esa es la situación de la izquierda en Latinoamérica, la síndrome de Sísifo, porque no tiene una estrategia de poder, una estrategia que tenga como su centro no el concepto de compasión, de mejoría solamente de la vida del pueblo, pero el concepto de revolución, de transformación, de ruptura y de cómo tener fuerza para hacer esa ruptura. Ese es el gran reto de la izquierda latinoamericana. Yo creo incluso, Gestoso, que el concepto de progresismo hay que superar, porque el concepto de progresismo trae en sí esa lógica de los cambios dentro del sistema. Esos cambios son importantes, pero esos cambios no son suficientes para una nueva historia en Latinoamérica. Yo estoy convencido que la izquierda tiene que volver al viejo concepto, al concepto de revolución. América Latina, según Naciones Unidas, la región del mundo con la mayor disparidad en la distribución del ingreso. Estamos hablando de que, por lo menos en teoría, el sistema democrático solo funciona, y la palabra democracia se usa muy ampliamente, si hay elementos de pesos y contrapesos. Si hay una concentración extrema de la riqueza en el 1% del 1% y el resto no tiene ese peso, los sistemas de pesos y contrapesos no existen. La pregunta entonces es: ¿cuánto juegan los medios de comunicación hegemónicos en el control, en ese control del 1% contra el 99% y en, entre comillas, aplastar todo intento de cambiar, ya sea a través de la, como tú dices, revolución o a través de un progresismo en las urnas, de que la opinión pública tenga una idea muy clara de lo que la realidad está pasando? Porque, por ejemplo, Rafael Correa, el expresidente de Ecuador, dice que debería haber un derecho humano, y él lo pide a Naciones Unidas, de declarar el derecho a saber como un derecho humano. ¿Cómo juegan los medios en todo esto? Yo creo que esos medios tienen un rol fundamental en la estrategia de dominación de las élites y del sistema imperialista. Tiene un rol, digamos, de conquistar los corazones y las mentes para la estrategia del neoliberalismo. Y yo creo que la izquierda latinoamericana en eso ha fallado y mucho, con excepciones. O sea, la izquierda
no ha comprendido, o si ha comprendido, no ha hecho una apuesta de sus fichas en cambiar la realidad comunicacional, en promover democracia comunicacional. Eso es un reto fundamental en una estrategia de poder. No es posible imaginar que se pueda radicalizar la democracia y los cambios, y sostener los cambios sin enfrentar el tema de la democracia comunicacional. Y allí te interrumpo, Breno, porque yo siempre repito una frase que me parece muy representativa de este tema, y la dijo el activista de derechos civiles de Estados Unidos, Malcolm X. Y dice Malcolm X, dijo, lo asesinaron, de la época de Martin Luther King. La prensa o los medios, dice, es el arma más poderosa del planeta, porque es capaz de hacer a los culpables inocentes y a los inocentes culpables. Y concluye, y eso es poder porque manipula las mentes de las masas. En una buena medida lo que está en juego en América Latina ya no son las armas, fusiles, metralletas, tanques, sino la guerra por el control de las mentes de las masas. Claro, y eso nos debería llevar a las fuerzas de izquierda en nuestro continente a incluir con mucha claridad en sus programas lo que hacer cuando llega el gobierno para promover cambios comunicacionales, para promover democracia comunicacional, para garantizar al pueblo libertad de prensa, porque el pueblo no tiene libertad de prensa. La libertad de prensa es concentrada por los grandes grupos monopólicos de comunicación. Ellos deciden lo que es la libertad de prensa. No hay opinión pública, hay opinión publicada, ¿no? Entonces, la tarea de la democratización radical de la comunicación como un derecho humano, como una tarea política fundamental, eso tiene que estar en el centro de un programa de izquierda. Y eso es una de las fallas de los gobiernos progresistas en la región. Por el juego político, por miedo, por poca claridad, porque no hay fuerza suficiente o por una combinación de todos esos factores, los gobiernos progresistas en nuestra región desde el principio del siglo XXI, con excepciones, Venezuela es una excepción, por ejemplo, con excepciones, esos gobiernos progresistas no han avanzado en términos comunicacionales de una forma relevante. O sea, se mantienen en la lógica de los monopolios de la comunicación, tratando de negociar con esos monopolios, hacer acuerdos puntuales. Globo en Brasil. Claro, pero sin un cambio radical en el escenario comunicacional. Y eso es quizás la principal tarea de la democracia en tiempos modernos. Democracia participativa por un lado, directa y participativa y protagónica por un lado, y por otro lado, porque se combina con esa primera cuestión, que es democracia comunicacional. Y entonces es como luchar contra la corriente, porque en definitiva, ya sea que como parte de ese lawfare, o sea, de esa guerra judicial, automáticamente a todo aquel que lo intente o toda aquella persona que lo intente, lo empiezan a enlodar sistemáticamente a través del tiempo, y hasta sacarlo de circulación a través de procesos legales. Es verdad, pero los gobiernos tienen muchos poderes, incluso poderes económicos, para cambiar los escenarios comunicacionales. Hay mucho que puede ser hecho. Yo creo que los gobiernos progresistas en Latinoamérica han hecho, en términos comunicacionales, mucho menos de lo que podrían. Había condiciones de avanzar mucho más en términos comunicacionales, en términos de democracia comunicacional, de lo que se avanzó en esos últimos 25 años. Cuando entonces, por último, Breno, cuando entonces hablan entre comillas del estado de la democracia en América Latina, ¿cuál es tu conclusión? Malo estado en todo el mundo. La democracia liberal es un proyecto fracasado, es un proyecto controlado por los grandes capitales, es un gran negocio, no es democracia para el pueblo, hay que inventar una nueva democracia. Yo creo que esa tiene que ser la gran bandera histórica de la izquierda, una nueva democracia participativa, protagónica, económica, social, comunicacional, una democracia del pueblo. Breno Altman, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un honor, gracias por la invitación.